Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Tarot de las Andanzas. Hoy seguiremos con las preguntas, con una pregunta más, y iremos viendo cómo se pueden abordar las diferentes cuestiones de la vida de nuestros consultantes desde el tarot evolutivo. Hoy tenemos una pregunta de Sarai que es enormemente interesante para ver la diferencia entre lo que sería un tarot predictivo, un tarot con voluntad de adivinar el futuro, de lo que es un tarot evolutivo. Sarai nos pregunta cómo está en su vida el tema de encontrar un trabajo en el que ella pueda expresar su creatividad. Aquí podemos ver que no es la típica pregunta, muchas gracias Sarai por haber hecho una pregunta tan interesante, no es la típica pregunta de ¿encontraré el trabajo que quiero? Porque no se trata de eso, no se trata de ver qué va a pasar en un futuro, qué nos va a llegar si nos colocamos en un papel como quieto y pasivo. Se trata de ver cómo estamos con un determinado tema en nuestra vida. Entonces, vamos a ver cómo está Sarai en este proceso que para ella ha empezado ya hace tiempo, eso se puede ver por su pregunta, cómo está, en ese proceso de imaginar, desear, trabajar por, también interiormente muchas veces nos limitamos inconscientemente a aquello que deseamos. No es tan fácil como decir, quiero esto. No. Hace falta todo un proceso que muchas veces tiene su parte emocional. Y vamos a ver qué pasa con la pregunta de Sarai en este sentido. Bueno. Aquí estamos viendo qué pasa con estas cartas. Una tirada realmente muy interesante. Por un lado, se corta por el 10 de espadas invertido, que nos da el tono de la tirada. Y iremos viendo que esto va de finales de ciclo e inicios de ciclos nuevos. Aparece un 9 de espadas, un 10 de oros. Iremos viendo qué pasa con esto de terminar ciclos y empezar otros. Este 9 de espadas invertido podemos verlo como una carta de espadas. Vemos claramente la carta de espadas, que en el tarot se relaciona con la mente, con los pensamientos. Si le doy la vuelta y la pongo al derecho, podéis ver qué es esta imagen, que la verdad nos transmite una emoción bastante desagradable. Aquí esto está muy bien para ver las cartas invertidas, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, a veces que las cartas salgan invertidas, pues no hubiéramos preferido que salieran derechas, ¿no? Porque la carta derecha es toda su potencialidad y invertida nos dice que algo hay bloqueado. Bueno, en el caso de esta carta, el hecho de que esté invertida es bueno. Nos habla tal vez de un ciclo que se ha dado, un tiempo en que Sarai tal vez ha estado muy metida en preocupaciones, en pensamientos un poco en bucle, circulares, un tanto desvalorizadores, con mucho ruido mental, que le han hecho
quitarse fuerza y quizá no permitirse este emerger del deseo. Al estar invertidos, nos habla de que esto está terminando. Gracias a la mucha energía y al mucho trabajo que Sarai ha puesto en sí misma, vemos cómo se va permitiendo cada vez más abandonar esta espada invertida. La espada invertida sería como si yo tengo una espada y me la clavo en el pecho en lugar de llevarla hacia adelante. Esto se está terminando, pero podría indicarnos también una cierta ambivalencia de no querer soltar del todo esas preocupaciones, estarnos un poco enganchando al pasado, a los recuerdos, a carencias que se quedaron ahí, pero no, parecía que nos construyeron. Sarai, te sugiero que mires qué pasa con esto, si estás dejando ir todo. En el origen, la torre invertida. Lo mismo, la torre es una carta que normalmente puede estar bastante menos preocupante cuando aparece invertida. La torre es una carta que da mucho miedo, pero como todos los arcanos, es necesaria cuando aparece. Es esta torre de Babel que hemos construido para llegar hasta el cielo, para darnos seguridad y que se nos cae encima. Ha habido aquí un proceso, seguramente, de abandono de los espacios de seguridad, de esos espacios de seguridad que habían conformado incluso el carácter, esas carencias, ese conformarse tal vez con trabajos que no permitían esa expresión de la creatividad que ahora Sarai tanto desea. Esa torre se vino abajo, y afortunadamente que se vino abajo, parece. Y es desde ese espacio desde donde se está abriendo un panorama enormemente diferente. Esta torre se cae en medio de una tormenta, pero después de la tormenta sale el sol. Y ahora, entre medio, en medio de la tirada, ¿qué nos aparece? El Papa. El Papa es una carta enormemente importante. El Papa nos habla de ocupar nuestro lugar como inspiradores de las bases morales de nuestra vida. Ocupar el lugar donde queremos estar. Ser quien quiero ser, no quien me han dicho que sea. El Papa muchas veces habla de cuestiones familiares. Aquí podríamos ver qué está pasando con la familia, qué nos ha dicho la familia sobre ese tema. Sarai, ¿qué te ha dicho tu familia sobre tener un trabajo vinculado con la creatividad? Eso es algo que ahora mismo está jugando de una forma muy potente y este Papa al derecho nos dice que muy probablemente Sarai está ahora con toda esa energía que le permite ponerse en el lugar desde donde se da permiso, se permite buscar y optar al trabajo que está deseando, que es ese trabajo donde expresar esa creatividad que es una de las bases de su personalidad y de su estar en el mundo, aquí y ahora. El Papa nos habla también de la espiritualidad, de la trascendencia, nada que ver con la religión. Eso muchas veces es una carta que se entiende mal, se entiende como ligada a una especie de religiosidad de normas, No, para mí, desde mi punto de vista, el Papa no nos habla para nada de ninguna religiosidad, sino de estar de acuerdo con la manera en que yo quiero vivir mi vida y permitírmelo. No estar en este lugar de adoración ciega e insana, sino estar permitiéndonos estar en el mundo de pie, derechos, no sumisos. Aquí está la cuestión. Respecto a esta carta del Papa,
encima y debajo nos aparecen dos cartas en polaridad, yo diría, que son unas de oros invertido y un 10 de oros. Curioso, que haya aparecido este 10 de oros. Este 10 de oros nos habla de un final de ciclo, de una plenitud absoluta. Una plenitud de oros, esta carta del 10 de oros nos puede estar hablando de trabajo, de dinero, pero también de familia, de la casa, de abundancia y de abundancia de sostén. Un lugar donde hemos sido sostenidas por todo aquello que hemos sabido crear. El 10 de oros es una carta fantástica, pero tenemos que tener presente que el pensamiento no debe tomar asiento, como decía Luis Eduardo Auto en una gran canción. El pensamiento es estar siempre de paso. Y eso también pasa con la abundancia, con los oros del tarot. Entonces, es perfectamente entendible que salga este as de oros en polaridad, es decir, después de esta plenitud de ciclo viene un nuevo inicio. Pero está apareciendo este as de oros invertido. ¿Qué nos pasa con esto de que esté invertido? Pues que parece que aún está como muy potencial, como muy que aún no surge, que aún no sale, que podríamos mirar qué pasa. Y sería cuestión de que nuestra consultante pueda reflexionar sobre qué está pasando para que aún no se materialice. ¿No ha terminado aún el ciclo del 10 de oros? ¿O hay un cierto enganche? ¿Y no estamos permitiendo que las cosas avancen? ¿Hay nostalgia? ¿Hay apego a la carencia, que es algo que a veces nos pasa? Que estamos tan agarradas a nuestro yo carente y estamos tan acostumbradas a vivir faltándonos que ni podemos imaginar ni trabajar por aquello que nos da abundancia. Bueno, sería cuestión de ver un poquito más y de momento nos quedan todas estas preguntas que pueden abrir espacio a más reflexión, que para eso sirve esta perspectiva terapéutica del tarot, permitirnos un espacio de autocontacto y de indagación en nuestras motivaciones. ¿Y qué más? ¿Qué más aparece? ¿Hacia dónde va? Que no es la carta de futuro, sino hacia dónde va todo esto. Muy en sintonía con este as de oros invertido, un rey de oros invertido. ¿Qué nos está diciendo este rey de oros invertido? Podría haber una cerrazón, un no querer compartir, que nos está imposibilitando o dificultando que todo el tema material vaya hacia adelante. Nos podíamos estar agarrando mucho a lo que tenemos con miedo a soltar, a dejar ir. Podríamos estar en una desconfianza que nos permita, que no nos permita abrirnos a la vida en el sentido que sea. Bueno, en cualquier caso, con este rey hay que tener en cuenta que los oros están ahí, aparecen. El tema es desarrollarlos, es decir, está en un estado bastante larvario y veamos qué pasa y cómo va hacia adelante. Es un tema que seguramente sería muy bueno repetir dentro de un tiempo, unos meses quizá, y ver cómo ha avanzado y cómo ha evolucionado. El hecho también de que sea un rey nos puede hablar de la energía masculina o de la idea de masculinidad, por mucho que nuestra consultante sea una mujer, todos y todas tenemos como nuestra parte simbólica o culturalmente femenina y nuestra parte simbólica o culturalmente masculina, aquello que me ha llegado de lo masculino, de los hombres, lo que yo he vivido, lo que yo creo. Eso impregna mi actitud en este mundo, porque hemos sido todas socializadas y todos en un mundo profundamente patriarcal y desequilibrado respecto a este sentido. Y eso supone no solo que las mujeres seamos marginadas, oprimidas y dañadas,
sino también que todas las personas, se consideren hombres, mujeres o sean o se sientan o no se sientan nada de todo eso, todas las personas afortunadamente podemos tomar conciencia de cómo estamos con esos arquetipos de feminidad y masculinidad. Eso aplicado a esta pregunta, a este caso, nos puede estar hablando de cómo aquello masculino que ha sido aprendido por el mundo, de la familia, a veces del padre, a veces de otros hombres de la familia, está de alguna manera interfiriendo. O un reconocimiento de eso. Hay algo ahí que necesitaríamos seguramente hacer una mirada un poco más a fondo, solo un matiz que lanzo a ver si pudiera tener algo que ver, porque me parece que es significativo que sea el rey. Muy bien, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Saray, por tu pregunta. Y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario o queréis hacer una consulta de este tipo, una sesión presencial u otro tipo de trabajo que podemos acordar, podéis escribir a tarotdelasandanzas, todo seguido, @gmail.com o contactar conmigo por los comentarios. Muchas gracias.